Bueno, muchachos, vamos abriendo Visual Studio Code mientras se van conectando los demás compañeros, aunque generalmente los sábados son pocos los que se conectan. Sí, vamos abriendo Visual Studio Code y vamos a iniciar ya les digo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, recuerdo que alguien ayer me escribió por interno que hiciéramos un repaso de listas compuestas porque no había entendido, creo que el último ejercicio de una doble anidación. Sí, vamos a hacer un repaso, 10 minuticos para hacer ese repaso y vemos tuplas, tuplas y conjuntos. Link del repositorio. Profe, no escucho. Muchachos, ¿los demás sí me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, ok. Gracias, Juliana. Gracias, muchachos. Bueno, ok, bueno, entonces Oliver tiene que ajustar su conexión a internet. Link del repositorio. Listo, ya se los comparto. Bueno, para hacer ese repaso breve, el último ejercicio que hicimos ayer era con una lista que tenía dos anidaciones. La lista principal, que llamábamos la lista abuelo, ¿cierto? Luego la lista que estaba en esa primera anidación, que vendría siendo como la lista padre, y luego una lista nieto, ¿cierto? Veíamos esto lo pueden ver ustedes como si fueran unas cajas. Aquí hay una caja, esta caja tiene dos compartimientos. Ahora, en el primer compartimiento de la caja hay otra caja, aquí hay otra caja, y esa caja tiene otra caja, una caja más pequeña. Y en el otro compartimiento también es lo mismo. Aquí hay una caja y aquí hay otra caja. Ahora, el proceso para poder acceder a los elementos, digamos, aquí hay unos elementos, ¿cierto? Hay unos llaveros, hay varias cosas allí, aquí igual, aquí hay algunos elementos. Para poder acceder a esos elementos que tiene la caja más pequeña, lo primero que tenemos que hacer es indicar a qué compartimiento de la caja grande queremos ingresar. Esa caja tiene dos compartimientos. Entonces, un compartimiento es el índice 0 y el otro compartimiento es el índice 1. Así que para ingresar a los elementos que están acá, indicamos el índice, ¿cierto? Que sería el índice 0. El índice 0. Y ya estamos en ese otro compartimiento. Aquí podemos acceder entonces a esta caja. Entonces podemos decir, ok,
hay un solo compartimiento, así que voy a acceder al índice 0 también y ya estamos accediendo a esa otra cajita. Y para poder acceder al primer elemento, indicamos que va a ser el índice 0, ¿cierto? Si están, como es una lista, están organizados allí por índices. Así lo hacíamos de manera manual. Ahora, con el tema de los for, es lo mismo. Por cada caja anidada, colocando esta analogía, que son cajitas, por cada caja vamos a hacer un for, ¿cierto? Aquí hay 1, 2, 3 cajas anidadas, hacemos 3 for. Entonces aquí vemos que hay 1, 2, 3. El primer for va a recorrer los compartimientos de la caja grande. El segundo for va a recorrer los compartimientos de la caja que le sigue. Y el tercer for va a recorrer los elementos o los compartimientos de la caja más pequeñita, de esa caja que está acá. Bueno, un momento, veo que me escriben. Un momento, ¿qué pasó acá? Ups, pensé que se había cerrado Zoom. Bueno, bueno. Ahora, en el ejercicio que hicimos, que era calcular los promedios, hicimos 3 iteraciones. Porque tenemos la iteración de la caja grande, del dibujito que ponía hace un momento, la iteración para la caja más pequeña, esa caja pequeña a su vez tiene 2 cajitas, y luego la iteración de los elementos de cada caja pequeña. Ahora, lo que hicimos fue, como requeríamos calcular el promedio general, por fuera de las iteraciones declaramos una variable inicializada en 0 para que esa variable fuera acumulando, fuera sumando, uno por uno. Y un contador también para que fuera contando cuántas iteraciones está haciendo para finalmente poder dividir la sumatoria de notas de todos los elementos por la cantidad de notas total. Ahora, en el for anidado, antes del for anidado declaramos nuevamente unas variables para calcular el promedio de notas de cada caja anidada, vendría siendo el área sombreada. Y luego, al momento de iterar los elementos de la caja más pequeña, vamos acumulando para poder calcular el promedio de la parte sombreada, ¿cierto? Que vendría siendo la lista padre. Vamos iterando, 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 sumando, sumando, y al final lo que hacemos es dividirlo por la cantidad de notas. Ese fue el ejercicio que hicimos el día de ayer. Bueno, ya con esa breve explicación, vamos a ver tuplas y vamos a ver conjuntos. Comencemos con tuplas. Muy bien. Las tuplas las podemos manejar como si fuera una lista, con la condición de que las tuplas son inmutables. Una tupla es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que no podemos editar los elementos que estén dentro de la tupla. Y por lo tanto no podemos añadir nuevos elementos y tampoco podemos eliminar elementos.
Para crear una tupla vacía, lo podemos hacer así, tuple. Eso es una tupla vacía. Para crear una tupla sencilla, es decir, de un solo elemento, lo hacemos de esta manera. Siempre que ustedes vean esos paréntesis con números separados por coma, hace referencia a una tupla. Los podemos crear con paréntesis o sin paréntesis. Eso también sería una tupla. Si eso nosotros lo imprimimos, tupla sencilla, guardamos, ejecutamos. Ahora sí, miren, nos muestra los paréntesis, que es cómo se identifican las tuplas, por medio de paréntesis. Si yo omito la tupla, automáticamente eso ya se convierte en un entero. Ya eso es un entero. Si yo coloco la coma, se convierte en una tupla. No recuerdo si fue con ustedes que algunas personas les vi las funciones que retornaban string y los encerraban entre paréntesis. Llegué a alcanzar a mencionarles que omitieran los paréntesis, porque si colocan una coma, si ustedes tienen por ejemplo aquí un hola mundo, eso lo cierran entre paréntesis. Y si se equivocan y colocan una coma, automáticamente pues esto sería una tupla. Eso es una tupla. Podemos crear tupla de números, números. Las tuplas las podemos crear de números, de flotantes, tanto de flotantes como de enteros, strings, listas, diccionarios, tupla de tuplas, también la podemos crear. Una tupla de números, ¿cómo sería? Podemos utilizar los paréntesis, tal cual como lo hicimos acá, o podemos omitir los paréntesis. Aquí tenemos una tupla de números. Podemos desempaquetar una tupla también. Bueno, antes de ver el desempaquetado, para que vean que efectivamente una tupla es inmutable, si yo digo que quiero acceder a la posición 0 de esa tupla, va a imprimir el número 10. Profe, una pregunta. Tupla número, ¿sí? ¿Las tuplas prácticamente hacen la función de un array? Sí, pero no se puede modificar. ¿En qué casos especialmente se utilizan tuplas? Por ejemplo, si yo quiero almacenar unos números o cualquier dato y quiero que eso sea constante. En Python no existe como tal lo que en JavaScript hacemos, que es una constante y creamos la variable, ¿cierto? A igual a 10. Aquí no. En ese caso utilizaríamos una tupla para no modificar el valor. Si quiero crear una constante, no sé, 50, entonces sería constante 50. Lo convierto en tupla para que ese dato no sea modificado. Al final puedo reescribir la variable, pero el dato como tal no lo puedo modificar. O sea que, por ejemplo, si se reescribe la variable, quedaría, digamos, si se reescribe con el número 10, quedaría el valor total 50,10. Si se recibe con el número 10, ¿cómo? O sea, así. No. Que usted dijo que se puede reescribir la variable, ¿sí? Entonces, que si se reescribe con el número 10, quedaría 50,10. No, quedaría 10. Ok. O sea, se reescribe totalmente el espacio en memoria. Ya. Se reescribe eliminando el tipo de dato que ya tenía la variable y coloca un nuevo tipo de dato. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno.
En las tuplas podemos acceder a los números por medio de índices, tal cual como lo hacemos con las listas. Entonces sería la posición 0, 1, 2, 3, 4, hasta n. Podemos obtener el tamaño de una tupla con len, al igual que como lo hacemos con la cadena de caracteres, como lo hacemos con las listas y los diccionarios. También lo podemos hacer. Miren, aquí accedo en la posición 0, accedo a ese número que es 10. Lo que no puedo hacer es, lo que mencionaba, es modificar los valores de la tupla. Entonces, si yo tengo esa tupla números, yo digo que en la posición 0 quiero actualizarlo por el número 50. Esto no me lo deja hacer porque una tupla es inmutable. Aquí se revienta, ¿no? No deja, no puedo. Una tupla, así como la declaramos, así va a quedar. Si yo declaro una tupla vacía, no puedo añadirle elementos. Si yo declaro esta tupla de esa manera, así queda. No puedo añadirle elementos y tampoco puedo quitarle elementos. Andrés, Sí, profe, qué pena, es que hasta ahorita llegué y quería hacerte una pregunta respecto a la variable que dice tupla de números. ¿Cómo defino que esa es una variable? ¿Sí? Perdón, una tupla, porque no la veo con los paréntesis que son los que normalmente me dicen que es una tupla. porque los números están separados por coma. Yo la tupla la puedo declarar con los paréntesis o sin los paréntesis. Cuando estoy asignando más de un valor a una variable, esa variable se convierte en una tupla. Perfecto, profe, mil gracias. Por eso, cuando una vez alguien me preguntó que si una función puede retornar, me hicieron una pregunta por el chat, ya la contesto. Una vez alguien me preguntó que si en una función podríamos retornar, voy a colocar aquí una función de ejemplo. Decía, una vez alguien me preguntó que si en una función yo podía retornar más de un dato. Lo que podemos retornar en una función es un solo tipo de dato. Ya con ese tipo de dato podemos almacenar más información. Puedo retornar o un entero, o un flotante, o un string, o una lista, que es un tipo de dato, es una estructura de dato, o un diccionario, pero retornar más valores no. Ahora, ustedes me dicen, sí, yo puedo retornar esto, n1, n2, sí, pero eso es un tipo de dato, no es como que yo retorno varios valores, no, es un tipo de dato. Esto es una tupla. Eso es una tupla. O sea, siempre que yo vea una variable con varios datos separados por comas, es una tupla. Es una tupla, correcto. Gracias. Ahora sí, alguien me hizo una pregunta por el chat. Ok, sí, es una pregunta válida. Me preguntan, ¿uno para qué necesita crear una tupla vacía si no le puede añadir elementos? La verdad es innecesario. Sí, pero solo que el lenguaje lo permite, pero pues no, claro, no tendría ningún uso porque no, no puedo añadir elementos. Simplemente es, bueno, que sepan que pueden crear una tupla vacía, pero sí, realmente no tiene ninguna utilidad. Las tuplas, al momento de crearlas, las creamos directamente con datos, porque ya después de creadas no se pueden modificar.
Bueno, sigo contestando preguntas. Me dicen, entonces la tupla no se puede escalar, añadir elementos. No, es inmutable, tal cual como las cadenas, correcto. Tal cual como las cadenas. Muy bien. Ahora, lo que puedo es reescribir la tupla. Eso sí lo puedo hacer. Puedo desempaquetar una tupla. En ese caso, vamos a dejarla con 3 elementos únicamente para que no quede tan extenso. Vamos a colocar aquí print desempaquetado de tuplas. Puedo desempaquetar una tupla. Estoy asignando varios valores a una variable. Eso es una tupla. Ahora, puedo tomar una tupla, que lo podremos ver como un contenedor, y pueden verlo como una caja, de ahí que hay elementos, y ustedes voltean la caja y sacan todos esos elementos. Lo podemos hacer. Así que vamos a asignar los elementos de la tupla. Voy a colocar eso al revés para que veamos el antes y el después. Vamos a tomar los elementos de la tupla y los vamos a asignar a variables independientes. Así que vamos a crear aquí una variable. Número 1, número 2 y número 3. Eso es igual a los valores que tiene la tupla de números. Y vamos a imprimirlos. N1, print, N2, print, N3. Listo. Guardamos y ejecutamos. Tenemos la tupla y desempaquetamos los valores de la tupla. Una pregunta. ¿Sí? Las clases, ¿dónde quedan grabadas? Es que, pues, como se deshabilita el canal de YouTube, ¿dónde van a quedar grabadas las clases? Las clases quedan en plataforma. Lo pueden encontrar también en el canal de YouTube de Misión TIC. Ayer les envié el enlace. Misión TIC, soporte rotado. Si alguien lo tiene por allí, lo podría compartir por el chat, por favor, para que el compañero tenga acceso. Pero ahí quedan en plataforma, de todas maneras. El equipo de soporte se demora entre 24 a 48 horas alrededor. Las que se transmiten en vivo en YouTube quedan grabadas automáticamente en el canal de YouTube. Muy bien. Ahora, las particularidades de la tupla es que vamos a poner aquí una tupla de diccionarios. Tupla diccionarios.py. Bueno, vamos a crear una tupla de diccionarios. Tenemos aquí un diccionario 1 y por aquí tenemos diccionario 2. Y luego tenemos una tupla de diccionarios. Tengo diccionario 1 y por aquí sería diccionario 2. Vamos a colocar aquí Juan y María. Y aquí tenemos diccionario 2. Vamos a imprimir la tupla, print, tupla. Imprime la tupla, una tupla de diccionarios. He mencionado constantemente que las tuplas son inmutables. Si yo tengo una tupla con unos números, esa tupla al final me está almacenando esos números en un espacio en memoria. El número 1, el número 2, el número 10, 20, 30, 50, cualquier valor. Esto cuando hablamos de los valores, los tipos de datos primarios como string, enteros,
flotantes y booleanos. Luego tenemos las estructuras de datos. Cuando nosotros creamos, en ese caso, que creamos una tupla de diccionarios, los diccionarios, igual, si lo colocamos aquí directamente, los diccionarios los va a almacenar igualmente en un espacio en memoria, tal cual como los valores primarios. Entonces, aquí está, un espacio en memoria. Eso se guarda acá, ese sería el diccionario 1, y aquí hay otro espacio en memoria, y esto se guardaría en la siguiente posición. Se guardaría acá. Eso es lo que tenemos por el momento, una tupla de diccionarios. Lo que yo no puedo hacer, porque la tupla es inmutable, lo que no puedo hacer es decir, ok, esta tupla, bueno, más bien sería al revés, sería que esta posición está apuntando a ese espacio en memoria y ese de aquí está apuntando a ese espacio en memoria. Lo que yo no puedo hacer es decir, tengo un dato, tengo un string y ya no quiero que esto apunte a, no quiero que tenga esa referencia de memoria, sino que quiero que tenga esa otra referencia. Eso no lo puedo hacer. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que la tupla es inmutable. Las posiciones 0 y 1 de la tupla están apuntando a un espacio en memoria. Ese espacio en memoria tiene almacenado un diccionario. Yo puedo manipular el diccionario. Al final, como estoy manipulando el diccionario, al final es el mismo tipo de dato. Yo no estoy reemplazando por otro diccionario, yo no estoy reemplazando el valor por otro tipo de dato, ¿no? Sigue apuntando al mismo diccionario. Así que yo aquí tengo nombre, ¿cierto? Tengo ahí un nombre. Tengo un nombre. Y yo le puedo añadir por aquí un apellido. Entonces puedo manipular el diccionario como tal. Lo que no puedo hacer es sobreescribir el diccionario, porque entonces sería otra referencia en memoria, o estaría eliminando esa referencia y no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. El diccionario lo puedo manipular, puedo añadirle elementos, puedo eliminarle elementos, puedo actualizarle elementos a ese diccionario. Lo que no puedo hacer es sobreescribir el diccionario. Vamos a verlo a nivel de código. Tenemos la tupla de diccionarios. Así que yo puedo acceder al diccionario 1, aunque al final aquí está referenciando. Podríamos modificar directamente el diccionario porque está referenciando la misma variable, pero hagamos el ejercicio de que tomamos los valores y los modificamos. Voy a acceder al diccionario 1 de la tupla en la posición 0. Entonces, ahí obtengo ese diccionario. O lo puedo desempaquetar también. Puedo obtener diccionario 1, diccionario 2 y desempaqueto de la tupla esos datos. Ahora puedo modificar los datos de ese diccionario. Diccionario 1. Quiero añadirle apellido. Pongamos Quintana. Y al diccionario 2. Quiero añadirle también un apellido. Ahora vamos a imprimir el resultado final de tupla. Miren, el estado inicial de la tupla con sus respectivos diccionarios y luego el estado final de esa tupla con los diccionarios modificados. La tupla aún así sigue siendo inmutable porque está apuntando a los mismos diccionarios. Pueden verlo como que está apuntando a la misma persona y la persona está haciendo varias actividades. Lo que no puedes es cambiar de puesto a esa persona o reemplazar a esa persona, ¿no? Entonces ahí está apuntando al mismo diccionario, solo que estamos manipulando ese diccionario. No lo estamos eliminando, no lo estamos reemplazando, no, nada. Manipulamos el diccionario. Es aplicable también para una lista. Y bueno, aquí puedo operar el diccionario eliminando elementos, añadiéndolos, actualizándolos, en fin.
Y puedo tener entonces una lista, lista 1, vamos a hacerlo nuevamente con valores, lista 2, de hecho vamos a hacerlo directamente dentro de la tupla. Una tupla de listas, tupla listas. Aquí tengo una lista vacía y aquí tengo otra lista vacía. Vamos a imprimir esa tupla de listas. Una tupla de listas vacías. En un momento yo coloco un print por acá para hacer la división allí en consola. Bueno, tenemos una tupla de listas. Ahora podemos desempaquetar la lista 1, luego la lista 2, eso es igual a la tupla de listas. Entonces sacamos los elementos y los añadimos de manera independiente en cada una de las variables. Y luego puedo decir que L1 le quiero añadir punto append. Miren que él me reconoce que es una lista al hacer el desempaquetado. Miren, me reconoce todas las funciones de una lista. Entonces aquí vamos a hacer el punto append. Vamos a añadir 10 L1.append y vamos a añadir 20. Luego en L2 vamos a añadir un solo elemento que sea 30. ¿Listo? Y finalmente imprimimos la tupla de listas. Guardamos y ejecutamos. Entonces miren que las listas las puedo modificar. Nuevamente, lo que no podemos hacer es sobreescribir esa lista. Bueno, voy a poner en pausa la pantalla mientras les configuro el repositorio y mientras tanto ustedes van transcribiendo el código. Me preguntan cuál es la diferencia entre append y add. No, en Python únicamente existe append. Luego está la función .add, pero es una función privada. No, generalmente no la utilizamos. Esa, con el guión. Cuando se ve en guión es una función privada. Utilizamos el append. En otros lenguajes se utiliza el .push. Esas, como mencionaba, las tuplas, al ser inmutables, nosotros podemos utilizarla para crear variables como si fueran constantes. Por ejemplo, L1 y L2 las debo manipular como si ya fueran unas listas inicializadas, que es el caso en la línea 21. Por lo tanto, si yo intento a L1 reasignarle otro valor, por ejemplo, L1 le quiero asignar otra lista y quiero hacer esto. 50, 60, 70 y 80. Aquí estoy sobreescribiendo la lista, ¿cierto? Estaría sobreescribiendo esa lista. Eso no, o sea, no va a afectar como tal. No, o sea, no, en la tupla no se va a ver reflejado ese valor. Porque aquí está añadiendo, por lo tanto se va a ir modificando esa referencia en memoria. Al momento de reescribir, eso pueden verlo como, aquí hay un cajón, ese sería L1,
aquí hay otro cajón que sería la tupla. Tupla. Al desempaquetar la tupla, él tiene la referencia en memoria a L1, ¿cierto? Entonces yo comienzo a manipularla como la tupla inicializada. Entonces le doy punto append o un punto pop para eliminar elementos o sort para organizarlos, en fin. Puedo manipularla, pero al momento de que yo le digo L1 es igual a otra lista, esa referencia se pierde. Por lo tanto, al hacer esa reasignación, no se va a ver reflejado en la tupla, porque va a mantener la referencia con los valores que yo inicialmente, con los que yo inicialmente creé esa lista, que siempre va a referenciar a esa lista de acá. Así que si quieren almacenar un valor pues que no quieren que se modifique, utilicen tuplas, que así yo reescriba esa variable, pues ese valor no se va a perder, no, nunca se va a modificar ese valor. Dejé el repositorio a medias, ahora sí los dejo que terminen de escribir y termino de actualizar ese proyecto. Listo, muchachos, ya les quedó actualizado el repositorio. Yo puedo convertir una lista en una tupla también. Bueno, eso lo voy a dejar allí y vamos a ponerlo aquí en intro tuplas. Así que puedo tener yo una lista de números 10, 20, 30, 40, 50, 60 y puedo pasarla a una tupla. Tupla números es igual a tuple y colocamos aquí lista números. Entonces pasamos la lista a una tupla. Ahora sí esos números son inmutables, ya los estamos colocando allí. Vamos a imprimirlo. Tupla de números. Guardamos, ejecutamos y miren, aquí estamos convirtiendo la lista en tupla. Buenas tardes, profesor. Una pregunta. Buenas tardes, ¿sí? Allí cuando tú conviertes la lista a tupla, ¿qué pasa con la lista? ¿Desaparece? ¿Qué pasa con la lista? No, se mantiene la lista. Lo que hace aquí es crea una referencia aparte. Crea una referencia aparte de tipo tupla. Entonces tenemos una referencia en memoria. Aquí está guardando una lista. Al hacer la conversión, él crea otra referencia. Entonces crea esa referencia acá. Una referencia en memoria que es una tupla. Esa referencia no la puedo modificar porque ya es una tupla. Esa referencia de acá sí, porque es un espacio de memoria distinto y es una lista. Bueno, voy a darles tiempo de que transcriban, ejecuten, testeen.
Y a ver si nos queda tiempo de ver. Sí, puedo terminar de explicar algo más de tuplas y ver introducción de conjuntos. ¿Listos? Bueno, me preguntan. Si quiero añadir elementos a una tupla. Sí, bueno, me preguntan, ¿qué pasa si quiero añadir un elemento a una tupla? No. Si la tupla ya la inicialicé en ese caso, con dos listas, como tal, esa referencia en memoria, yo no la puedo modificar. Así quedó. Yo lo que puedo es sobreescribirla. Eso sí podría hacerlo. Es decir, si aquí quiero añadir elementos, yo podría hacer desempaquetarlos. L1, L2 igual a tupla listas. Y luego reescribir la tupla de listas. Puedo colocar tupla listas es igual a L1, L2, y supongamos que queremos añadir otro arreglo. Y imprimimos print tupla listas. Pues miren, aquí añadimos un nuevo elemento a la tupla, pero no fue como que tomamos esa tupla y le hicimos un punto add o un punto up, no. Desempaquetamos los elementos y reescribimos esa variable con una nueva tupla. Aquí lo que hicimos fue reescribir la variable. Bueno, ¿listos? Bueno, ok. Bueno, voy a actualizarles el repositorio y vemos conjuntos. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de conjuntos, a ver, yo quito esto, ahora sí. Cuando nosotros hablamos de conjuntos, que seguramente ya lo han escuchado en algún momento de sus vidas en matemáticas, que veíamos que los conjuntos los representamos como unos círculos y decíamos que ese es el conjunto A, y luego por aquí tenemos otro círculo y decíamos que ese es el conjunto B. Los conjuntos tienen elementos, vamos a colocar números, aquí sería 10, 20, 30, 40, ese otro conjunto, pongamos 15, 20, 35 y 45. Tenemos dos conjuntos. Los conjuntos como tal no tienen un orden en específico, ¿no? Son conjuntos, véanlo nuevamente como una caja y ustedes a esa caja echan elementos como caigan, así va a quedar.
No hay un orden en específico. No hay un índice, no. ¿Cómo lo obtenemos? Por medio del propio valor. Se supone que cuando estamos añadiendo elementos a un conjunto ya conocemos esos elementos. Así que no existe un orden en específico. Cada vez que nosotros creamos un conjunto y cada vez que nosotros ejecutemos el programa, el orden va a ser aleatorio. En la utilización de conjuntos podemos nosotros operar con algunas funciones, como por ejemplo, yo puedo decir que requiero obtener todos los elementos o requiero obtener la intersección, mejor, la intersección entre el conjunto A y el conjunto B. Cuando nosotros hablamos de intersección, ¿recuerdan eso? Por allá en matemáticas, en el colegio, que decíamos que la intersección, nos decían que la intersección era esa área sombreada, que es donde se cruzan los dos conjuntos. Por lo tanto, la intersección de estos dos conjuntos serían los elementos que tienen en común los dos conjuntos. ¿Qué elementos tienen en común? El 20. ¿Hay otro? No, no hay otro. Entonces aquí sería el número 20. Número 20. Por lo tanto, eso es otro conjunto de un solo elemento, número 20. Es los diagramas de Venn. Así que, bueno, ese es otro conjunto que nos va a retornar. Podemos, las diferencias también, podemos hacer diferencias. Las diferencias de un conjunto son todos los elementos que tiene un conjunto, pero que no tiene el otro conjunto. Por lo tanto, podríamos decir que si yo doy, si hago A diferencia B, A diferencia B, serían todos los elementos que hay en A, pero que no hay en B. En ese caso sería el número 10, el 20 no, porque el 20 lo tiene el grupo B, el conjunto B, el 30 sí y el 40 sí. Así que eso va a retornar otro conjunto con esos números. Y pasa lo contrario, si yo digo B diferencia de A, entonces serían todos los elementos que tiene B, pero que no tiene A. Eso suena muy bien en la teoría, ¿cierto? Vamos a ver cómo funciona a nivel de código. Los conjuntos en Python los vamos a crear al igual que como los escribimos en matemáticas, que es con llaves. Por lo tanto, yo puedo crear un conjunto de esa manera. 10, 20, 30, 40. Eso es un conjunto. La sintaxis se parece mucho a lo de un diccionario, solo que un diccionario tiene clave valor, un conjunto no. Un conjunto únicamente tiene valor, no tiene ni siquiera índice, porque los conjuntos nuevamente no guardan un orden en específico. Bueno, así creamos un conjunto. ¿Cómo creamos un conjunto vacío? Conjunto vacío. No lo vamos a crear así porque esto sería un diccionario vacío. Para crear un conjunto vacío lo hacemos con set. Ahí creamos un conjunto vacío. Los conjuntos no pueden tener elementos repetidos. Si yo repito por aquí 10, vamos a imprimir ese conjunto, pues no me va a conservar uno solo, 10. Y si ven que al momento de mostrarlos, aunque yo aquí lo puse en orden 10, 20, 30, 40, no me guarda ese orden. Nuevamente, los conjuntos no tienen un orden específico. No es una lista que vamos a partir de 0, 1, 2, no. Es un contenedor que yo coloco elementos allí y están allí y ya, pero no tienen ningún orden en específico. No tienen orden, sí. Por lo tanto, yo puedo utilizar los conjuntos para eliminar duplicidad. Si yo tengo nombres
tengo una base de datos con usuarios y aquí tengo a Juan, a María, tengo Juan, ahora tengo por aquí Juliana y otra vez está repetido Juan. Y pongamos a... ahí hay una duplicidad de datos. Si eso lo imprimimos nombres. Nombres, vamos a ejecutarlos. Muy bien. Pero yo requiero eliminar esa duplicidad de datos. ¿Lo podemos hacer directamente con la lista? Sí, pero sería un poco engorroso. Tenemos que hacer varias cosas. Puedo eliminarlo utilizando una conversión de listas a conjuntos y ya, en una sola línea de código hago esto. A diferencia de que si lo requiero hacer directamente en la lista, tengo que hacer varias cosas. Por lo tanto, puedo crear un conjunto de nombres. Vi que me escribieron, denme un momento y yo los leo. Un conjunto de nombres y convertir la lista en un conjunto. ¿Cómo la convierto? Con set. Set y le paso la lista, nombres. Listo. Imprimimos, aquí imprimimos conjunto nombres. Ejecutamos. Yo elimino esta terminal para no confundirnos y ahora sí. Aquí tenemos la lista y aquí tenemos el conjunto. Miren que eliminó esa duplicidad de datos. Aquí tenemos a Juan repetido 1, 2, 3 veces y eliminó la duplicidad, dejó uno solo. Bueno, y ya con eso terminamos la clase, muchachos. Nos dio el tiempo exacto, faltan 5 minuticos. Los escucho si tienen dudas. Mientras tanto, voy a crearles el repositorio aquí en el repositorio, el proyecto de conjuntos. Para la próxima clase vemos diferencia, intersección. Me preguntan. ¿Te aprendiste esa? Pues en la universidad, duré 5 años en la universidad, las ingenierías duran 5 años. En esos 5 años aprendí. Ese es un programa piloto. Claro, 5 años. Obviamente en varios lenguajes, comenzamos con Python, luego Java, luego web, entre los otros temas que se ven en una ingeniería. Sí, claro, eso es un programa piloto en el que en 8 meses ustedes tienen que aprender a programar. Lo pueden hacer, claro, pero claro, no es lo mismo que en 5 años, porque son 5 años programando, siempre programando. Pero bueno, tienen los conceptos elementales y a partir de allí vayan creando proyectos pequeños, propónganse proyectos pequeños y los van desarrollando y desarrollando. Toca darse la puñalera, dice Giancarlos. Sí, vayan creando proyectos pequeños y ya con eso van desarrollando más las habilidades. Y cuando termine el programa, sigan ustedes programando, apliquen a ofertas de programación, a ofertas de empleo. Si ya tienen algún empleo, apliquen a ofertas como freelance de medio tiempo para que igual un ingreso extra, pagan igual bien y
tienen frescos esos conceptos de programación. No entiendo. No entiendo. Y el empleo, claro. Y el empleo, no entiendo. Sí, bueno, aparte de la universidad, claro. Por fuera de la universidad he seguido programando. Ya tengo, sin contar los años de la universidad, 5 años en la industria de desarrollo de software. Y en la academia el año pasado con Mission TIC y lo que lleva este año. Pero más sin embargo, sí sale, ok. Sí, claro, empleo, sí. Hay algo increíble y es que se requieren muchos desarrolladores de software y no los hay. No los hay. Es supremamente increíble. No los hay. Hay una gran cantidad de ofertas de empleo, muchísimas, y no está la cantidad de personal para que cubran esas ofertas de empleo. ¿Qué tan difícil es programar el funcionamiento de un ascensor? Bueno, toca ver el lenguaje, nunca he programado un ascensor. A lo mejor está en Arduino, a lo mejor está en Python. Python también lo trabajamos con controladores. Toca ver, toca mirar en qué lenguaje estaría. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué tan difícil sería para alguien que no ha hecho una aplicación web, digamos, crear una aplicación de trasteos? ¿En qué consiste? Que, por ejemplo, cuando esté el carro 10 metros o 20 metros antes de llegar a la casa donde se va a cargar pues, los documentos, o bueno, no los documentos, sino la paquetería, empiece como un contador que el cliente, en este caso, pues la persona que está llevando pues trabajando ahí, subiendo todo el carro, que por minuto cobre, digamos, 5.000 pesos, ¿sí? ¿Qué tan eficiente sería, pues, o qué tan difícil sería desarrollar una aplicación así? Y pues que después de que termina, pare ese contador y empiece a correr lo que son las millas pues, de lo que es el recorrido. Por minuto, 5.000. Bueno, me cambiaré a pasar trasteos. No, pues tocaría manejar un temporizador que vaya contando el tiempo, pero para desarrollarlo, ¿en qué lenguaje? ¿En Python también? No, profe, sino que es un proyecto que me pasaron para una propuesta de trabajo. Pues es algo complicado, pero no la recibí, pero sí lo quiero realizar a ver qué tan difícil es. Pues los requerimientos era para hacerlo en JavaScript, pues con un CRUD y un framework. Con el set interval lo puedes hacer. Set interval y que vaya, el set interval lo que hace es que te repite cada tiempo en específico. Entonces, si están milisegundos, si colocas 1000, entonces cada segundo va repitiendo. Entonces ahí puedes colocar la operación matemática o el acumulador. Ese set interval, pues, bueno, aquí ya dimos por terminar la clase. Los demás que están en la clase, ya una feliz tarde. Aquí voy a dar un paréntesis de lo que me estaba preguntando el compañero. Aquí puedes colocar un interval, puedes colocar el set interval. El set interval tiene una raw function. Sí. Y tiene aquí en milisegundos. Entonces, aquí en esa raw function puedes colocar la lógica que quieres, el contador o que vaya haciendo la operación matemática. O sea que cada 1.000 segundos, digamos, cuente 5.000 pesos. Cada ¿Sí? 1000 milisegundos, cada segundo vaya contando. Digo, Sí. cada Ahora, 60.000. cuando quieras que se detenga, tienes que guardar esa variable, pues tiene que ser una variable global o tienes que tener cuidado que esa variable no se te vaya a perder. Porque cuando ya quieras que se detenga en definitiva, entonces utilizas el clear interval. Y ya con eso limpias el interval, con eso limpias como ese iterador, lo limpias para que se deje de estar ejecutando. Y ya Ok. haces el resto de tu lógica. Profe, ¿usted qué más lenguaje sabe manejar? JavaScript, yo
poquito más de 5 años con JavaScript y frameworks en específico, Node.js, React, Angular, Vue.js. Profe, ¿será que yo, pues, sino que no tengo a nadie que me asesore ni que me revise el código? ¿Será que yo puedo ir empezando a practicar y a usted le puedo mandar cosas por privado? Sí, 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 sí. Sí, mientras tenga el tiempo, puedo como darte sugerencias y mirar. Sí, me puede regalar su número, pues, para estar Me en puedes contacto. escribir por plataforma o me puedes enviar al correo misiontip Ah, listo. Espérame. 443@gmail.com. Me escriben, los asesores lo programan con PLC, utilizando GraphSet o Ladder, ya que no solo es programación, sino automatismos eléctricos. Sí, GraphSet y Ladder son casi de programación gráfica por bloques. Sin embargo, sí se podía por otros medios. Ah, ok. Sí, ahí, en ese caso en específico, ya entramos como al área de un ingeniero electrónico, que ya sabe cómo interactuar, o ingeniero eléctrico, porque son altos voltajes, ¿no? De un ascensor, sí, maneja bastantes voltajes. Lo que he tenido acercamientos con electrónica, que ya son, o sea, los voltajes que se manejan son pequeños, pero ya para un ascensor. Tocaría con o ingeniero eléctrico o electrónico. Yo creo que más con un ingeniero eléctrico, porque son altos voltajes. Nos toca practicar bastante, sí, toca practicar bastante. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, feliz tarde, muchachos. Es que es un proyecto que me toca hacer, pero estoy perdido. Pero es real, o sea, es real, es para un ascensor, o sea, sí. No, tocaría. Ah, sería el diagrama de flujo o trabajo. Ah, es de la U. Ah, ok, ok. Ah, sí, algo real. Tocaría ver la arquitectura de los dispositivos para hacerlo. Muchachos, nos pasamos del tiempo. Nos van a regañar de soporte. Porque algunas veces lo que nos dice es que no nos podemos cruzar con el horario de otro grupo. Un ticket para el futuro. Eso. Bueno, muchachos, los dejo. Los tengo que dejar. Feliz tarde, muchachos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la próxima clase. Feliz fin de semana, muchachos. Hasta luego. No, profe, muchas gracias.